Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo la gran verdad, todo es vuestro. Es una verdad liberadora, es una verdad emancipadora. Debe de ser un emblema para el pueblo de Dios. Esta verdad es antiséptica porque combate la división, el germen de la división. Si cada hijo del cielo, si cada hijo de Dios, si cada cristiano tuviera esto en mente, la historia fuera otra. Pablo está apelando precisamente a esto y llamando a la reflexión y a la consideración de esta cosmovisión, es decir, de esta manera de ver la vida, de ver al mundo y, por qué no, también de ver la misma comunidad cristiana, de ver la iglesia. Debe observarse que este emblema no solamente se aplica en el contexto de una iglesia local, se aplica como norma de vida. Es decir, que usted puede adoptar esta verdad como filosofía de vida. Repetimos, esta verdad es liberadora, esta verdad es emancipadora. Pablo lleva a la reflexión de entender que todo lo recibido proviene de Dios y llama a la consideración de aquellos que se jactaban de haber recibido algún don, ¿verdad? Como si no lo hubiesen recibido. Y Pablo dice, si lo recibiste, ¿por qué te jactas o te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, que lo recibiste. Recuerdo como ahora, cuando tuve la oportunidad de hacer un trabajo de derecho de autor. Oh, qué maravilloso es esto. Donde quiera que uno se mueve, uno puede ver la mano de Dios, la gloria del Señor. Cuando el derecho considera este punto, entonces elimina toda jactancia. Por ejemplo, Bill Gates, millonario, multimillonario, al saber que en China le estaban pirateando sus productos o sus programas y en la India también, él gritó, pero no por el pirateo, para que no lo dejaran de piratear. ¿Quién puede entender eso? Bill Gates entendía que pirateándolo era más factible y mejor a no piratearlo. Recuerdo que entrevisté a uno de los representantes de Microsoft aquí en esta comunidad, en este país, en esta nación, y cuando pensaba que él iba a hablar de manera severa y drástica en contra de la piratería, y oigan ustedes, la piratería es un delito, ¿verdad? Está tipificada la piratería como un delito, es un robo realmente. Cuando se toma algo, una idea, algún concepto, un producto, lo que fuera, un programa, bueno, que usted no lo trabajó, ¿verdad? Es decir, no tiene su sello y usted coge ese sello sin hacerle ningún tipo de reformación, usted coge la esencia y todo y comienza a traficar con eso. Es un delito, lógicamente. Sin embargo, Microsoft habló con benignidad, no estaba apoyando el delito, pero habló con benignidad, porque finalmente, ¿verdad? Es un asunto de lógica, todo es de Dios, todo procede de Dios. Bill Gates, los que trabajaron con él, ¿de dónde tomaron las ideas, los conceptos? De otros. Por eso cuando se habla de derecho de autor, no se habla de no leer, de no copiar algunas cosas, sino que se habla de robar el sello, la identidad. Y si usted quiere tener un producto, usted tiene que ser creativo y ponerle su propio sello. Es decir, que usted puede coger de aquí, de allí, de allí, de allí, de allí, de allí, un engranaje y le da su propia idea, su propio carácter, su propio sello, y ya entonces usted dice que es suyo, pero realmente es suyo. Pero hablemos del derecho de propiedad, es decir, de las tierras. ¿De dónde viene esto? Bueno, se remonta a los orígenes. Cada cual quería tener su parcela, su propia tierra, su propia demarcación. Qué bueno que en el cielo no van a existir estas cosas. Dice la Biblia, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pues cuando se hacen demarcaciones, la gente quiere pues tener más. Esto es mío, esto es de mi propiedad. Y hay que ver la cantidad de tierra que tienen los terratenientes o simple y llanamente los ganaderos, la gente de los campos que ancestralmente han tenido esta tierra o han heredado esta tierra, miles y miles a veces de hectáreas, de metros, de parcelas. ¿Y qué pueden hacer? Mueren y otros heredan esas tierras. Finalmente se tiene que decir que todo comienza en Dios, todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Todo es vuestro. Somos criaturas. Y la gran verdad de Dios es que nada hemos traído a este mundo y sin duda, sin lugar a duda, nada nos llevaremos. Es decir, que cada vez que usted le añade algo a su vida,
algún conocimiento es algo que usted no tenía. Ahora, al ser humano no le gusta perder. Cuando pierde un conocimiento, es decir, cuando comienza a perder la memoria, se siente mal, se frustra. Así cuando va añadiendo cosas materiales a su vida, a eso se le llama en economía valores agregados. Usted va agregando cosas y comienza entonces, a medida que va pasando el tiempo, o a aumentar o a descrecer o a perder, o un ladrón le roba algo, hay frustración, donde la polilla no puede entrar, donde no hay ladrones que puedan hurtar, porque estas cosas producen frustración y tristeza. Cuando el hierro se corroe, cuando el cuerpo se corrompe, es decir, comienza a perder su encanto. Bueno, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada llevaremos. Se cuenta pues de un hombre multimillonario que murió y alguien entonces preguntó, ¿y cuánto dejó? Y a la persona que le preguntó, pues le miró y le dijo, lo dejó todo. Ciertamente, lo dejó todo. Y como alguien dijo, de esta tierra nadie sale vivo. No hay manera de poder escapar. Tener esta conciencia de que lo recibimos de Dios. Y entonces, ¿por qué el hombre se jacta de decir, esto es mío, de forma absoluta? Porque lo que usted pueda tener es de forma relativa. Por ejemplo, dice Pablo, el que tiene esposa, ¿verdad? Que usted entiende que es su esposa, o la esposa entiende que es su esposo, y esos hijos usted entiende que son sus hijos, y se dice de manera posesiva, mis hijos, resulta que no es ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos. ¿Por qué? Bueno, porque esos hijos fueron dados por Dios y esa esposa fue dada por Dios. Por eso Pablo de manera sabia dice, el que tiene esposa, como si no la tuviese. El que tiene esposo, como si no lo tuviese. El que tiene bienes de este mundo, como si no poseyese. ¿Por qué? Porque todo esto pasa. En el libro de Eclesiastés hay una gran verdad. La gran verdad que dice, todo es vanidad y no hay nada nuevo debajo del sol. Este emblema, todo es vuestro. No hay duda, es un emblema glorioso, es un emblema emancipador que quita toda jactancia. Por eso el que tiene esta verdad, fruto del nuevo nacimiento, por gravedad tiene que ser humilde. Humilde ciertamente es el que tiembla ante la palabra de Dios, pero humilde también es el que tiene conciencia plena de que todo procede de Dios. Josi lo entendió. ¡Cuánta felicidad! Ya hemos hablado que esta verdad produce felicidad y contentamiento. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Pero Nabucodonosor dijo todo lo contrario. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y el Señor lo puso a comer hierba como un buey, porque no dio gloria a Dios. Y después su razón le fue devuelta. Y tuvo que decir Nabucodonosor que Dios tiene que ver con todo lo que pasa en este mundo. Qué triste es cuando los del mundo, es decir, los que están fuera de Cristo, encasillan a la iglesia en las cuatro paredes y dicen, la ciencia es de nosotros, la religión es de los que están en las iglesias. Mi amigo, todo es vuestro, todo es vuestro. La verdadera ciencia es nuestra, es de Dios. Es de Dios. Cristo no vino a traer una religión, Cristo vino a traer la verdad. Dice Cristo, y conoceréis la verdad. Cristo no vino a traer meros rituales y a enclaustrarnos. Cristo vino a emancipar la mente y el pensamiento. Por eso Pablo lo entendió. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo es vuestro. Es decir, que nadie puede encasillar a un hijo del reino y decir, la religión es para usted y la ciencia para nosotros. Venga acá, pero usted nos dejó lo más pequeño. Lo más pequeño, ¿qué es la religión para usted? Los canticos que cantamos, los cánticos, las de adoración que le cantamos a nuestro Padre Celestial. Entonces cuando salimos de ahí vamos a la universidad a estudiar. Entonces, ¿qué? Ya no somos cristianos, ya eso no nos pertenece. Es decir, dejamos nuestra verdad de Dios en las paredes o en los púlpitos o en los asientos o en el espacio donde adoramos a Dios. Y cuando vamos a la universidad, cuando salimos, cuando vemos el anchuroso mar, cuando vemos el sol radiante, cuando vemos las leyes como la de la gravedad, impenetrabilidad, ¿qué usted me está diciendo? El color verde de las plantas, ¿qué le da la savia, el sabor a las cosas, la clorofila? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Que voy a adorar a Dios solamente en el templo y afuera del templo. Se equivocó. Adoramos más a Dios fuera que adentro. Porque al Dios que le servimos es el Dios de la creación.
no lo limitamos. Cada vez que leemos un libro secular de ciencia, de anatomía, cuando vemos el cuerpo humano, su perfección, decimos todo es vuestro y damos gloria a Dios por la forma, cómo se relaciona un órgano con otro órgano. Cuando estudiamos la vista, el ojo, el oído, el olfato, el tacto, bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Cuando nos vamos a la física, a las ecuaciones, cuando nos vamos a la lógica, cuando nos vamos a la filosofía, cuando nos vamos al derecho, cuando nos vamos a la medicina, damos gloria al Señor. Digo en verdad que un cristiano nacido de Dios adora más a Dios en un centro universitario que hasta en la misma iglesia. Porque en la iglesia se convierte eso hasta en rutina. De leer la Biblia, maravilloso, glorificamos al Señor. Pero allí, donde ese mismo profesor ateo está siendo instrumento de Dios para mostrar y revelar todas las cosas perfectas del Dios del cielo, es capacidad discriminatoria para entender que aún hasta ese profesor ateo y Darwin mismo, instrumento de Dios para revelar y mostrar cosas que Dios no se las reveló a alguien que creía en él, demostrando que Dios es el verdadero científico, porque dijo Dios, ese es parsimonioso, ese es objetivo, aunque está viciado con creencia metafísica o filosófica y tiene una indisposición contra mi persona, pero le voy a mostrar a él muchas cosas que no le muestro a la gente mía. En otras palabras, la gente mía en el sentido de la propiedad que es en Cristo, de ser de Él, ¿verdad? De ser de la familia de Dios por adopción, por Jesucristo, Salvador, como dice la Biblia en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Maravilloso es esto. Entonces, cuando usted abre a Darwin, bueno, sáquele la contaminación de él, saque la contaminación del profesor universitario y deleítese en las verdades que presenta. Cuando usted ve términos sofisticados, complejos, difíciles, que no lo puede entender y después los entiende, usted dice, Dios puso eso en la boca de las personas para mostrar la abundancia del lenguaje y la inteligencia humana para ser exacto en la comunicación. El léxico ordinario es muy pobre, pero el léxico del erudito, del letrado, del profesional es mucho más vasto. Tanto el que tiene poco léxico como el que tiene un amplio léxico pueden glorificar a Dios. Es decir, se puede nadar en pocas aguas o con pocas aguas y en aguas extensas, como quiera se le da gloria al Dios del cielo. Todo es vuestro. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de libertad cristiana y todo es vuestro, porque esto incluye, todo es vuestro. La libertad cristiana y hasta dónde llega el límite de esa libertad. Si todo sueño se frustró.